Bueno, buenos días. Como comenta Jesús, yo voy a contar una primera parte de resultados de experimentación, ¿no? Ha hecho Julio ya el balance y ahora pues, nos vamos a resultados de nuestros trabajos de experimentación. Julio lo ha adelantado, no ha sido un año especialmente complicado a nivel general de enfermedades. Quizá lo más destacado que no ha salido antes, o por lo menos a mí me sorprende mucho, yo creo que a todos, desde que empezamos con el tema de roya amarilla, ¿no? Y problemas con roya amarilla en trigo, hace 10, 12 años, es el primer año que la patología, que la roya amarilla no se ha generalizado en los campos de trigo y que no ha sido necesario un tratamiento a nivel general en los trigos para control de roya amarilla. Entonces, me parece lo más destacado del año en cuanto a enfermedades, porque eso, veníamos de 10, 12 años en los que al final, antes o después, y en todas las zonas, era necesario. Entonces, bueno, ha sido la mayor sorpresa. Bueno, a pesar de ello, la verdad es que hemos tenido en baja montaña dos ensayos que yo creo que resultan interesantes para comentar los resultados. A pesar del tema de la falta de roya amarilla, sí ha habido incidencia de otras enfermedades en ambos ensayos. Entonces, bueno, pues creo que son ensayos que la mayoría de vosotros pudisteis ver a finales de mayo en Orkoyen, cuando hicimos las visitas de puertas abiertas. Entonces, bueno, ahora se trata de un poco aquello que vimos, poder ver en qué ha terminado, ¿no? En los resultados que hemos obtenido. Vale. Voy a empezar con el ensayo de trigos, después presentaré el ensayo que teníamos sobre fungicidas foliares en cebada y por último, un poquito brevemente, ensayos que teníamos ya no en la zona fresca, sino en la zona media. Los principales resultados, lo que principalmente se puede sacar de este tipo de ensayos es, por un lado, la eficacia que los fungicidas tienen sobre las enfermedades, si nos las están controlando bien o no, y cuáles de ellos resultan más efectivos o menos efectivos, eso por un lado. Y por otro lado, bueno, pues en una situación de ese tipo de enfermedad que se nos presenta en la campaña, de las enfermedades que vamos a ver, bueno, pues qué reducción de cosecha o qué aporte de rendimiento nos ofrecen los fungicidas, ¿eh? Eso es lo principal que de este tipo de ensayos podemos obtener. Bien, como os digo, en primer lugar, el ensayo de fungicidas foliares en zona fresca, en Orkoyen, era sobre variedad filón, sembrado el 21 de octubre. Era un planteamiento de ensayo, como veis, muy sencillo. Lo que tenemos es una batería de 9 fungicidas foliares comerciales, aplicados todos ellos a su dosis más alta y en el mismo momento de cultivo. Todos ellos se aplicaron el 4 de mayo ya en espigado de cultivo, algo más tarde de lo que viene siendo habitual en este tipo de ensayos. ¿Por qué? Por lo que hablábamos antes, por la no aparición de roya amarilla y baja presión de enfermedades hasta ese momento. Eso nos permitió esperar hasta espigado del cultivo. ¿En ese momento tenía lógica el tratamiento? ¿Había algún riesgo? Bueno, pues sí lo había. El ensayo lo situamos, de hecho, fuera de la parcela donde estaban el resto de ensayos de variedades, en una parcela adyacente que había sido manejada por el agricultor. O sea, era un trigo, una parcela comercial de agricultor, un trigo filón, manejado hasta ese momento por el agricultor. Allí marcamos el ensayo. ¿Y qué se veía en esa parcela? Bueno, pues se veía que desde otoño teníamos bastante presencia de septoria en hojas bajas. Septoria en hojas bajas que con la sequía de principios de primavera pues no había tenido gran evolución. Pero las fotos que os muestro ya eran del mes de abril. Y en abril, con unas pequeñas lluvias que hubo, ya se veía evolución de esta septoria. La teníamos en ese momento, como veis en la planta, en hojas bajas, pero eran marcas de septoria muy bien delimitadas, ¿eh? La típica marca necrosada con el halo amarillo, con los pignidios negros en el centro, otras más pequeñas, pero marcas muy claras de septoria. Entonces, bueno, allá primeros de mayo, ¿qué teníamos? Veíamos que había una septoria, bastante inóculo de septoria desde el otoño, que con pocas lluvias ya evolucionaba, y una perspectiva ya en lo que venía adelante en el mes de mayo de temperaturas frescas y humedad. Entonces, bueno, se podía considerar que había cierto riesgo. No sabíamos si iba a penalizar suficiente al cultivo en esa septoria, pero había cierto riesgo. Bueno, en el momento del control de la enfermedad, hemos dicho, tratamos a primeros de mayo, el 4 de mayo, y el control de enfermedad se realiza pues un mes después, a finales de mayo.
un mes después, que ya ha habido tiempo para que haya una evolución y para que el efecto de los fungicidas se perciba. Ahí lo que se observaba, pues ya a nivel general en el testigo sin tratar, que las manchas de septoria habían ido evolucionando hasta llegar a hoja bandera. Había habido una evolución bastante clara durante todo el mes de mayo. Y bien, lo que os muestro en la gráfica es el control que hacemos de enfermedades sobre el cultivo. ¿Qué controlamos? Controlamos 3 hojas del cultivo, hoja bandera, segunda hoja y tercera hoja. Entonces las barras que tenéis en la gráfica muestran para cada uno de los tratamientos el nivel de septoria en cada una de las hojas. Esto se hace sobre varias hojas de cada parcela y bueno, es una media. Bueno, si nos vamos al testigo sin tratamiento, que es la última parte de la gráfica, pues ya lo veis. En tercera hoja llegábamos a un 60% de ocupación de la hoja, más de un 40% en segunda hoja y cerca de un 20% en hoja bandera. O sea, un nivel de septoria ya bastante considerable sobre el trigo sin tratar. Y en cuanto a los tratamientos fungicidas, pues bueno, se observaban diferencias claras entre ellos. Teníamos muy cerca del testigo un producto muy clásico, muy utilizado por el control de roya amarilla, que es tebuconazol, pero que sabemos, que lo muestra en el ensayo, que el control que tiene sobre septoria pues, es malo, no es suficiente. Después, un escalón por debajo, podemos tener productos como Cayunis, Prosaro y Proteoconazol, que ya sí tienen cierto control de septoria. El Proteoconazol que llevan por lo menos 2 de ellos, ya sabemos que es un producto que sí tiene control de septoria, pero que no llegaban a los controles, digamos, mucho mejores que habían tenido pues, estos 5 fungicidas ya más completos, todos ellos que combinan 2 materias activas de familia distinta y que, digamos, son pues, los fungicidas más completos que tenemos en el mercado. Ya veis que en todos ellos prácticamente la barra azul de la hoja bandera pues había conservado la hoja bandera prácticamente al completo limpia. Bueno, aparte de este control el 30 de mayo, como las condiciones en junio seguían siendo frescas, seguían siendo de lluvias, el llenado de grano iba despacio en esa zona de Orkoyen, bueno, pues siguió viéndose una evolución de la enfermedad sobre el cultivo. Entonces se realizó este otro control a mediados de junio, solamente ya en hoja bandera, que era la que nos quedaba activa. Y bueno, pues prácticamente vemos una situación, al comparar los productos, similar. Tanto el testigo sin tratar como tebuconazol, ya veis, prácticamente un 100% de daño. Además de las manchas de enfermedad, lo que provoca es una senescencia mucho más temprana. Entonces, en esos 2 tratamientos prácticamente las hojas estaban al completo senescentes. El resto de productos se sitúan en cuanto a eficacia más o menos como lo hemos visto en la gráfica anterior, pero sí hay que destacar que esos 5 productos que hablábamos más eficaces pues consiguieron mantener todavía hasta ese momento pues prácticamente la hoja bandera pues activa, libre de enfermedad y funcionando, o sea que un efecto muy bueno sobre la enfermedad. Vale, entonces, bueno, una vez visto ya lo que teníamos, el nivel de septoria, el control que han tenido los fungicidas, vamos a ver qué nos aportaba a nivel de rendimiento. Cuando hemos ido a la cosecha, este nivel de septoria, qué cantidad de rendimiento nos ha restado del cultivo y qué rendimiento nos han aportado los distintos tratamientos. Bueno, pues os lo presento aquí en esta tabla para que podamos ver todos los números en claro. Bueno, pues han sido rendimientos en este ensayo desde los 8.140 kilos por hectárea del testigo sin tratamiento hasta los 9.150, alrededor de 9.150 de los productos con mayor eficacia. Bueno, si observamos de los productos que hemos dicho que hemos tenido un buen control de la enfermedad, ¿no? Podemos considerar desde Univoc, que era uno de los que había controlado muy bien la septoria, hasta Priaxor, pues bueno, que la diferencia de rendimientos sobre el testigo sin tratamiento, lo que nos han aportado los fungicidas por el control de la septoria, pues ha estado ahí, entre un 7 y un 12% más de rendimiento. Podemos hablar de alrededor de un 10% de incremento de cosecha debido al control de esa septoria que nos ha afectado a final de ciclo. Por otro lado también vemos, bueno, pues como tebuconazol, que era el que peor control tenía, pues se queda mucho más cerca del testigo sin tratamiento.
Bien, aparte del ensayo propiamente dicho, que ya os lo he contado, aprovechamos también para hacer una pequeña prueba anexa a este ensayo. El día de la visita de puertas abiertas en Orkoien, bueno, pues surgía mucho la pregunta entre agricultores que estabais por allá, de, bueno, pues en ese momento estabais viendo afección de septoria sobre el trigo, en muchos casos había parcelas sin tratar todavía o que se habían tratado con tebuconazol. Entonces, bueno, la pregunta era un poco, ¿qué hacemos? ¿Es todavía necesario, va a ser todavía efectivo un tratamiento sobre esta septoria en el cultivo o no? Bueno, nosotros, a partir de lo que sabemos, considerábamos, y así lo transmitimos, que nos parecía ya tarde, que ya no llegábamos a tiempo porque, bueno, pues lo que quedaba al cultivo de evolución ya era poco. Pero bueno, ya que teníamos la situación y contábamos con una franja de 5 metros entre lo que era el ensayo y la zona que había tratado el agricultor, que permanecía sin tratar, bueno, pues una franja de 2 metros de ancho, igual que las del ensayo, realizamos en ese momento un tratamiento fungicida con Prosaro. Y otra franja al lado, donde sí el agricultor ya había hecho el tratamiento a primeros de mayo, repetimos ese tratamiento. Entonces, bueno, un poco para comprobar y dar respuesta a esa pregunta que surgió en aquel momento. Los resultados, bueno, pues son los que tenéis aquí. Al final el tratamiento tardío se quedó, ya lo veis, ahí cerca de los 8.000 kilos y la franja que hicimos el doble tratamiento alrededor de 8.500 kilos. ¿Qué quiere decir esto si lo comparamos con lo que teníamos en el ensayo justo al lado, con el testigo y los distintos tratamientos? Bueno, pues podemos ver, si comparamos ese tratamiento tardío con el testigo del ensayo, que no aportó en ese momento nada a nivel de rendimiento en el cultivo. Se quedaron el testigo y ese tratamiento tardío a finales de mayo con el mismo nivel de rendimiento. Y de igual manera, el doble tratamiento que hicimos se quedó al mismo nivel de cosecha que el tratamiento que teníamos con Prosaro ya en el ensayo. Entonces, bueno, podemos concluir que efectivamente un poco lo que comentábamos en ese momento, que ya era tarde y que ese tratamiento fungicida ya no nos aportó ningún beneficio. Bien, hasta aquí lo que tenía para comentaros con el tema del ensayo de trigo. Bueno, como veis, pues eso, hemos podido extraer de aquí las diferencias y eficacias de los productos, lo habéis visto, y hemos podido también extraer, bueno, pues un ataque tardío como el que tuvimos de septoria, en qué nivel de pérdidas de cosecha o de ganancia de rendimiento con el fungicida pues podemos estar. Paso a la segunda parte, que sería comentar el ensayo de cebadas. Bueno, a nivel de cebadas, también ensayo en Orkoien, teníamos un ensayo sobre cebada de invierno, cebada meseta. En este caso el protocolo es un poquillo más complicado que en el trigo, porque aparte de tener 6 fungicidas comerciales que probamos y testamos para comparar entre ellos en el mismo momento, tenemos 3 momentos distintos de aplicación también para testar el momento de aplicación, lo que llamamos Priaxor temprano, Priaxor tardío y el Priaxor en el momento medio. Y tenemos 2 estrategias de doble tratamiento, porque puede haber situaciones en las que si la afección de enfermedades en la cebada es temprana, necesitaríamos cubrir con fungicida más tiempo el cultivo y puede ser interesante pues esa aplicación de dobles tratamientos. Bien, el tratamiento general o medio fue en hoja bandera, como veis ahí, en BBCH 39, el tardío en espigado y el temprano en 2 nudos, a mitad de encaño. ¿Qué teníamos a nivel de enfermedades principalmente en ese ensayo? Bueno, pues la enfermedad que principalmente nos afectó en esa cebada es el Mintosporium. El Mintosporium ya lo conocemos, es la enfermedad más habitual en cebada. Hasta ahora sí que solíamos tener también problemas bastante fuertes de Rhynchosporium, sobre todo en cebadas de primavera, pero los últimos años estamos percibiendo un cambio en ese sentido. La afección de Rhynchosporium está yendo a menos y en cambio lo que nos encontramos con mucha más frecuencia es el Mintosporium. El Mintosporium, al igual que septoria, nos afecta se ven las primeras manchas o el inóculo comienza desde el otoño y lo podemos ver evolucionando en el cultivo pues, durante toda la primavera.
Entonces, bueno, una situación bastante similar a la situación que teníamos con Septoria en el trigo. Estuvo parado al principio de la primavera, pero al final de ciclo sí que tuvo una evolución importante. Aquí veis los datos del control que se realizó el 10 de mayo, también un mes después de la batería principal de tratamientos, y veis, bueno, como el nivel del Mintosporium en el testigo sin tratar, en las 3 últimas hojas, pues bueno, era ya bastante alto, ¿eh? Estamos hablando de ocupaciones de hoja de más del 30% en segunda y tercera hoja. Menor en hoja bandera, pero hay que recordar que en cebadas la hoja bandera tiene menos importancia a la hora de producir el rendimiento del cultivo, y segunda y tercera hoja son las importantes, ¿eh? A nivel gráfico en las fotos se puede observar un poco lo mismo. Este sería el testigo sin tratar, que ya lo vemos muy marcado del Mintosporium, y los tratamientos pues perfectamente sanos, porque en este caso sí que, como veis en la gráfica, todos los tratamientos han sido muy efectivos en el control de la enfermedad. Ya veis que prácticamente no hay diferencias entre ellos y han mantenido la cebada, todos ellos, pues muy limpia. Bien, esto en cuanto al Mintosporium. ¿Qué nos encontramos también en este ensayo de cebadas? Bueno, después de la floración, hablamos de que la enfermedad que habíamos tenido en el ensayo durante toda la campaña era el Mintosporium, pero después de floración nos apareció una patología diferente sobre el cultivo. Por el momento y por la tipología de las manchas que aparecieron, nos hacía pensar en posibles manchas climáticas, manchas polínicas, que en otras campañas nos han dado problemas en cebada, pero no era exactamente lo mismo. Viendo al detalle los síntomas, que son, bueno, estas manchas pequeñas con halo marcado amarillo, muy marcado amarillo, y que pasan del haz al envés, nos hacían pensar en otra patología, que es ramularia, que hasta ahora no ha sido muy común en las cebadas en nuestra zona, pero que los síntomas encajaban perfectamente, y así nos lo confirmó el laboratorio muy claramente, que la incidencia que teníamos en ese momento en la cebada era de ramularia. Encajaba además muy bien con lo que conocemos sobre ramularia de otras zonas donde es más problemática. ¿Cuándo aparece? Aparece en ese momento, tras la floración, final de ciclo, y en primaveras frescas y húmedas. Bueno, pues precisamente lo que estábamos teniendo durante la primavera en Orcolle. Vale, entonces, por lo tanto, también hicimos una evaluación del nivel de ramularia y el control que habían tenido los fungicidas sobre esta enfermedad. Se hicieron 2 controles, el 10 de mayo y el 23 de mayo. El día 10 son las barras azules, y lo que observamos es que, bueno, pues si comparamos con el testigo sin tratar, pues todos los fungicidas que os presento habían tenido pues eficacia o habían reducido la incidencia de esta ramularia, aunque con diferencias entre ellos, ¿no? Estábamos, bueno, pues Proteoconazol, Cayunis, Aviator ya tenían un nivel algo más alto, y el Atus era aquel que destacaba, bueno, pues, y Revicare con niveles menores de ramularia. La evolución al segundo control, al 23 de mayo, bueno, pues ya veis que fue rápida y que afectó a todos los tratamientos. Seguían manteniendo algunos de ellos niveles menores de la enfermedad, pero en todos ellos se había incrementado el nivel de la enfermedad. Es lógico, porque estamos hablando que ya de la mayoría de tratamientos había pasado, de todos ellos había pasado un mes y medio. Entonces, bueno, ya la protección fungicida, pues ya sabemos que ya no está ahí. Vale, en cuanto a presentaros los rendimientos, bueno, he dividido un poco también en cuanto al nivel de ramularia, he dividido por un lado el ensayo en lo que son los distintos fungicidas para compararlos entre ellos, y después presentaremos los resultados de los distintos momentos de aplicación. Bueno, pues vemos que ambas patologías combinadas, el Mintosporium y ramularia, bueno, pues han supuesto en este caso de este ensayo una reducción importante del rendimiento. Estamos hablando de un testigo sin tratamientos que se quedó en 6.000 kilos frente a los tratamientos que mejor han funcionado o que más rendimiento nos han aportado, que están en 7.500 kilos. Por lo tanto, bueno, pues estamos hablando de en estos tratamientos con mayor eficacia de un 25% más de rendimiento. Si vemos, al igual que hacíamos en trigo, pues desde Revicare, que había tenido un buen control de ambas enfermedades, hasta el Atus, bueno, pues nos situamos entre un 18 y un 25 más de rendimiento. Proteoconazol, que ya habíamos
con un peor control de ramularia, pues bueno, se queda con algo menos de rendimiento. Vale, eso en cuanto a la comparación de los distintos productos fungicidas. Si vamos a comparar los momentos, ¿no? Os decía que habíamos también hecho comparación entre el tratamiento aplicado en 2 nudos, aplicado en hoja bandera y aplicado en espigado. Bueno, pues en este caso había también diferencias claras. Lógicamente, si estamos hablando que ramularia apareció ya a final de ciclo, bueno, pues como la lógica nos podía indicar, el tratamiento tardío fue aquel que tuvo un mejor control sobre la enfermedad. Y sobre todo, lo que me parece interesante es destacar que el Priaxor temprano, aquel que aplicamos en 2 nudos, prácticamente ya llegó sin eficacia cuando apareció esta segunda patología, ramularia. ¿Qué nos va a permitir este tratamiento? Bueno, pues como había tenido un control prácticamente del 100% de la afección del Mintosporium y prácticamente no ha tenido nada de control sobre ramularia, bueno, pues va a ser un indicador cuando vayamos a rendimiento de qué descenso de rendimiento hemos podido tener provocado específicamente por ese ataque final de ramularia. Entonces, bueno, si vamos al rendimiento, pues ahí lo vamos a ver claro. Nos se sitúan de nuevo tanto el Priaxor tardío como el Priaxor a mitad de ciclo, pues es un 25% por encima del testigo sin tratar, pero ese Priaxor temprano se nos queda en 7.000 kilos, un 17% más. Con lo cual, bueno, pues podemos intuir o podemos extraer de ahí que ese ataque final de ramularia, el descenso productivo que nos ha producido ha sido de alrededor de unos 500 kilos, entre un 7 y un 8% de la cosecha. Bueno, entonces, igual que os comentaba en trigo, hasta aquí los resultados del ensayo de cebada. Yo creo que son resultados muy interesantes que nos permiten, como os decía, comparar la eficacia de los productos entre ellos en el control de estas enfermedades y nos permite también, posteriormente, que tengamos más información a la hora de decidir un tratamiento o no, bueno, pues en qué niveles de descenso productivo nos encontramos cuando tenemos problemas pues, de cada una de estas enfermedades. Para terminar, os decía que también iba a traer brevemente los resultados de los 2 ensayos que teníamos en cebada en secanos de la zona media, en Tafalla. Bueno, son ensayos más pequeñitos en los que sí que testamos pues eso, algún producto contrastado y sobre todo momentos de aplicación, pero bueno, como nos viene pasando los últimos años en los ensayos que hemos hecho en zona media con enfermedades de cebada, bueno, pues en el momento de ir a realizar el control de enfermedades ya con el grano en estado lechoso prácticamente completo, bueno, pues esto es la situación que nos encontrábamos en esa cebada, una cebada completamente sana de arriba abajo, ya lo veis, era una parcela con buen fondo que nos permitió pues que la cebada aguantara bien la sequía y lo que nos encontrábamos en ese momento pues era una cebada densa, muy bien desarrollada, pero con un nivel de enfermedad totalmente nulo, muy sana. Por lo tanto, a nivel de rendimientos, pues nos podemos encontrar lo esperable y lo que nos ha sucedido en los 2 años anteriores, que en ambos ensayos pues no se muestran diferencias de rendimiento entre ninguno de los tratamientos y el testigo sin tratar. Bueno, y hasta aquí un poco lo que os quería comentar de resultado de los ensayos. Para terminar, un poco a modo de conclusiones, sí quería comentar, bueno, pues que lo que os vengo diciendo durante toda la charla un poco, ¿no? Estos ensayos nos sirven para comparar productos entre sí, ver las eficacias, si nos están controlando las enfermedades, si no, qué niveles de rendimiento perdemos, pero llega un momento en la campaña y nos va a pasar siempre, y los ensayos no nos lo van a solucionar al 100% nunca, llega un momento en la campaña que vamos a tener que decidir, agricultores y técnicos, si es necesario o no es necesario un tratamiento fungicida en el cultivo, ya sea trigo o cebada. Entonces, bueno, como digo, eso no nos lo solucionará el ensayo, sí nos ayudará a elegir el producto, nos ayudará a saber qué pérdidas de cosecha podemos tener, pero deberemos evaluar en cada momento si queremos afinar en base al riesgo que podamos tener, si los tratamientos van a ser necesarios o no necesarios. Entonces, bueno,
Hay varios puntos importantes a nivel de evaluar el riesgo y que yo creo que con ellos pues podemos ser capaces de decidir mejor este tema. Por un lado va a estar la sensibilidad varietal. La sensibilidad varietal es muy importante, lo hemos visto todos ya con roya amarilla, pero con estas enfermedades que estamos hablando ahora, ya sea Septoria en trigo o las enfermedades en cebada, va a ser también muy importante. Este año en la finca de ensayos lo hemos visto claramente, así como meseta que teníamos en el ensayo que os he presentado ha tenido un nivel de enfermedades importante, los ensayos de variedades donde teníamos otras cebadas o cebadas de invierno que ahora tenemos muy extendidas en campo en la zona fresca, podemos hablar de Saratoga, de Maltese por ejemplo, bueno, pues han presentado una sensibilidad bastante menor que meseta a este tipo de enfermedades. Esto sabemos que puede evolucionar, no es una resistencia total, pueden también infectarse por esa enfermedad, pero la sensibilidad es menor y el nivel de afección que van a tener y de pérdida de rendimiento pues esperablemente va a ser menor. Entonces, bueno, es un punto importante a nivel de decisión, porque nos vamos a encontrar con campañas que va a ser necesario tratar o situaciones como las que hemos visto en los ensayos. Nos vamos a encontrar con situaciones como la de la campaña pasada, en la que era una pérdida de dinero el tratamiento. Entonces, bueno, es importante tener los elementos para decidir. Y aparte de la campaña, a nivel de parcelas puede haber diferencias. No va a ser lo mismo la afección que pueda tener en una parcela si tengo sembrada una variedad que en parcelas que tenga sembrada otra variedad dentro de la misma explotación. Bueno, aparte de la variedad tenemos la fecha de siembra, también importantísimo. Sobre todo estamos hablando de sus enfermedades Septoria y el Mintosporium, que como os he dicho, el inóculo, el inicio de la enfermedad depende mucho de lo que pase en otoño. En otoño se inician las infecciones de ambas enfermedades. Por lo tanto, una fecha de siembra temprana frente a una tardía vamos a tener una diferencia muy grande de punto de partida de nivel de enfermedad. Y esto también lo hemos comprobado en la parcela de ensayos, que así ha sido claramente. Y por otro lado, lo que venimos hablando, ninguna campaña es igual y otro punto de decisión va a ser cuando llegamos a ese momento que estamos en hoja bandera, estamos en espigado, necesitaremos el tratamiento, no lo necesito, me subirá Septoria, no me subirá, bueno, pues tendremos la posibilidad, estaremos a principios del mes de mayo, finales de abril. Bueno, la previsión es la que tenemos, pero por lo menos podemos ver una previsión de 10 días, 2 semanas, de más o menos cómo nos viene el mes de mayo en esa campaña. Y sobre todo y por último, muy importante, al final lo que vamos a tener que hacer es la vigilancia sobre el cultivo. O sea, yo puedo evaluar teóricamente mi riesgo, ¿no? Tengo esta variedad, he sembrado tarde, en la campaña no sé qué, el riesgo es bajo, pero puedo ir a campo, comprobar y ver si tengo síntomas o no. Y igual lo que estoy yo pensando teóricamente se me cae porque sí tengo los síntomas de la enfermedad, o al revés, ¿no? Al final la comprobación en campo, ya sea nuestra o nuestra con el técnico, pues va a ser clave a la hora de decidir si hacemos un tratamiento o no. Y nada más, gracias por vuestra atención y hasta aquí el tema de enfermedades.